Nunca olvidaré el sonido exacto de esas palabras, ni la forma en que salieron de su boca, como si no pesaran nada, como si fueran un comentario más entre los arreglos de última hora, las flores que llegaban, los trajes colgados en el armario y la tensión propia de un día antes de una boda. El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia. Así lo dijo, mirándome directo a los ojos, con esa sonrisa fría que no tenía nada de amable, como quien arranca una costra con crueldad solo para ver sangrar. Mi nuera no lo gritó, no lo dijo en secreto, lo pronunció con la calma de quien se sabe dueña del terreno, como si mi presencia ya no contara, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala donde estaban montando el escenario perfecto para su gran día. Yo estaba en la cocina, terminando de guardar unos platos que había lavado por costumbre, no porque alguien me lo pidiera. Había aprendido a hacerme invisible en esa casa que, en otro tiempo, había sentido como mía. Todo el ajetreo giraba alrededor de ellos. Los ensayos, las fotos, las conversaciones nerviosas sobre invitados y listas de regalos. Yo solo observaba, en silencio, con la paciencia que da la edad, con esa calma que muchos confunden con resignación. Y fue en ese silencio donde ella clavó la frase, como un cuchillo que entra suave pero quema por dentro. No respondí de inmediato. Sentí un nudo en el estómago, pero mi rostro no se movió. Años de disciplina me habían enseñado a no regalar reacciones a quien no las merece. Asentí levemente, como si hubiera escuchado cualquier cosa trivial, como si sus palabras no hubieran abierto un abismo dentro de mí. Mi hijo estaba allí cerca, lo escuchó, lo vio, y no dijo nada. Ni una palabra, ni un gesto para defenderme. Ese fue quizá el golpe más fuerte. Ella podía odiarme, despreciarme, inventar excusas para querer borrarme de la fotografía de su boda, pero él era mi sangre, el niño al que yo había enseñado a andar en bicicleta, el que lloraba en mis brazos cuando tenía fiebre, el mismo al que le entregué mis ahorros para que pudiera construir ese futuro que ahora me negaba en la cara. Recuerdo que apoyé mis manos sobre el mesón de la cocina para no temblar. Sentí la madera fría bajo los dedos, un ancla para no caer. Por dentro, algo en mí se rompió, pero también algo despertó. No era la primera vez que mi nuera me lanzaba indirectas disfrazadas de cortesía, bromas sobre dar espacio a los recién casados, comentarios en voz baja sobre cómo los padres deben saber cuándo retirarse. Lo había soportado, pensando que el amor de mi hijo equilibraría la balanza, que la gratitud sería más fuerte que la incomodidad. Pero esa frase, dicha sin máscaras, frente a él, un día antes de la boda, fue la confirmación de que ya no había lugar para mí en sus planes. El aire en la casa se volvió pesado después de eso. Yo seguí moviéndome despacio, guardando los platos, como si nada hubiera pasado. Ellos pensaban que mi silencio era derrota, que me había tragado las palabras y que pronto haría las maletas sin molestar. No entendían que en ese instante había tomado una decisión. No iba a desaparecer como un fantasma obediente, ni iba a implorar por un espacio en la familia que yo mismo había ayudado a levantar. No, si iba a desaparecer, lo haría a mi manera. Esa noche apenas pude dormir. La frase de mi nuera se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un eco venenoso. Me levanté varias veces. Caminé por el pasillo oscuro de la casa, escuché los ronquidos leves de mi hijo y el murmullo de la televisión que ella había dejado encendida en el cuarto principal. Yo, en cambio, me quedé sentado en la sala, mirando la penumbra, recordando cada sacrificio que había hecho para que ese techo existiera, para que ellos pudieran soñar con una boda tan ostentosa. Y lo único que recibía a cambio era la orden de desaparecer. Cuando el sol comenzó a asomarse por las ventanas, mi decisión ya estaba tomada. No había lágrimas en mis ojos, no había rabia en mis manos. Solo quedaba una calma fría, una certeza absoluta. Si querían que me esfumara lo haría, pero no de la manera que ellos imaginaban. Ese día comenzó con flores llegando a la puerta, llamadas de confirmación de catering, pruebas de maquillaje y un bullicio constante. Nadie notó que yo me mantuve más callado que de costumbre. Nadie sospechó que mis silencios no eran resignación, sino preparación. Guardé cada palabra en el pecho y dejé que la vida siguiera su curso, porque a partir de ese momento, el mío estaba a punto de cambiar. Dicen que el silencio es vacío, pero pocas veces entienden que puede ser la forma más contundente de respuesta.
Esa mañana, después de escuchar las palabras de mi nuera, no me defendí, no grité, no lancé reproches. Simplemente guardé silencio. Un silencio tan denso que hasta yo podía escucharlo vibrar en mis oídos. Fue ese mismo silencio el que ellos interpretaron como derrota, como rendición, como la aceptación sumisa de un hombre viejo que ya no tenía voz ni espacio en su propia familia. No entendieron que en ese silencio estaban haciendo algo más fuerte que cualquier grito. La calma de quien ha decidido observar, esperar y actuar en el momento exacto. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café en la vieja cafetera que había llevado conmigo cuando me mudé a esa casa. Un detalle que ellos consideraban insignificante pero que para mí representaba raíces, costumbres que no se abandonan. El aroma llenó la cocina, pero nadie bajó a acompañarme. Mi hijo estaba ocupado con los últimos detalles de la boda. Mi nuera dormía profundamente, recuperando energías para su gran día. Yo, en cambio, bebí lentamente, mirando por la ventana, escuchando el murmullo lejano de los autos que pasaban por la avenida, como si el mundo entero siguiera adelante mientras en mi interior se acumulaban años de decepciones compactados en una sola frase. El silencio se extendió a lo largo del día. Apenas hablé con nadie. Cuando el organizador de la boda llegó con papeles para firmar y detalles para confirmar, yo estaba allí, presente, escuchando, pero invisible para todos. No me preguntaron nada. No me pidieron opinión. No me incluyeron en ninguna conversación. Y yo tampoco la busqué. Observaba cada gesto, cada palabra, cada risa compartida entre ellos, y lo guardaba todo como un inventario que, más tarde, tendría un valor inesperado. Mi hijo intentaba mantener una cordialidad distante. Me hablaba con frases cortas, mecánicas, como si yo fuera un huésped más. ¿Dormiste bien? ¿Ya desayunaste? Pero detrás de esas palabras notaba la incomodidad, la urgencia de que todo fluyera sin obstáculos. Yo mismo era el obstáculo, lo sabía. No hizo falta que lo dijera. Lo vi en sus ojos, lo sentí en sus pausas. El hijo al que tanto le había dado ya no me miraba como a un padre, sino como a un trámite que debía resolverse tarde o temprano. Ese silencio mío fue interpretado por ellos como cansancio, como incapacidad de enfrentar la realidad. Seguramente pensaron, está viejo, está vencido, no dirá nada. Y por momentos los vi relajarse, convencidos de que sus planes estaban a salvo. Vi a mi nuera hablar con sus amigas por teléfono, riéndose, contando lo bien que todo estaba saliendo. La escuché decir, no se preocupen, él no dirá nada, está en las últimas. No sabían que esas palabras, esas burlas veladas, eran como piedras que yo iba recogiendo para construir la muralla que finalmente los aislaría. Esa noche, cuando me encerré en mi cuarto, abrí la carpeta roja donde guardaba mis documentos más importantes. La había llevado conmigo desde el primer día en que me mudé a esa casa. En ella estaban papeles que nadie recordaba, que nadie valoraba, porque confiaban en que yo nunca los usaría. Pero allí, en ese silencio que ellos confundieron con debilidad, yo repasé cada hoja como quien limpia un arma olvidada. La escritura de la casa, firmada con mi nombre junto al de mi hijo. Los comprobantes de transferencias que había hecho para salvarlos de deudas pasadas. Pruebas de todo lo que yo había puesto sobre la mesa cuando ellos no tenían nada. Cerré la carpeta con cuidado y me recosté en la cama. Afuera se escuchaban risas, el bullicio de los preparativos, la ilusión de una boda que prometía ser el evento del año. Yo, en cambio, me sumergía en un silencio cada vez más sólido. Un silencio que ellos no sabían leer. Creyeron que me apagaba, cuando en realidad estaba acumulando fuerzas. Confundieron mi calma con resignación, cuando lo que realmente estaba haciendo era esperar el momento preciso para que la verdad hablara por mí, no con gritos, no con peleas, sino con hechos que no podrían borrar. Y así, entre ese silencio y esas sombras, entendí que me habían dado la mejor ventaja de todas, subestimarme. Mientras ellos celebraban anticipadamente, yo diseñaba, en mi mente, la manera exacta de desaparecer de sus vidas, no como un fantasma triste, sino como una ausencia que dolería más que cualquier presencia incómoda. En mi silencio de esos días, lo que más me venía a la memoria no eran los insultos ni las miradas de desprecio, sino el recuerdo de cómo empezó todo, de la forma en que esa casa, que ahora parecía un escenario donde me trataban como un intruso,
Había nacido también de mis manos y de mis sacrificios. No era solo ladrillos, cemento y pintura. En esas paredes estaban guardados años de esfuerzo, de ahorro, de noches sin dormir pensando en cómo darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Cada rincón me hablaba de decisiones pasadas, de billetes que conté uno por uno antes de entregarlos sin dudar, porque confiaba en que todo lo que hacía por él algún día volvería en forma de gratitud, o, al menos, de respeto. Recuerdo el día en que me pidió ayuda. Había pasado semanas escuchando cómo el banco le cerraba las puertas, cómo los números no alcanzaban, cómo los sueños de casarse en una casa propia parecían desmoronarse. Yo lo veía frustrado, golpeándose la frente, diciendo que quizá debían conformarse con un apartamento pequeño, que tal vez no era el momento. Fue entonces cuando puse sobre la mesa lo que había guardado en silencio durante años. Mis ahorros, el fruto de mi trabajo de toda una vida. No dudé ni un instante. Saqué el dinero y se lo entregué con la misma naturalidad con la que un padre extiende la mano para levantar a su hijo cuando se cae. Él lloró, lo recuerdo bien. Tenía los ojos enrojecidos y me abrazó como cuando era niño. Me dijo que nunca olvidaría lo que hacía por él, que siempre tendría un lugar en su hogar, que esa casa sería tan mía como de ellos. La nuera, entonces aún prometida, me abrazó también. «Eres increíble», me dijo con voz temblorosa. «Nadie hace esto por un yerno. Siempre tendrás un espacio con nosotros». Palabras que en su momento sonaban sinceras, pero que ahora, al recordarlas, se me clavaban como espinas, porque todo lo que prometieron se fue diluyendo con el tiempo hasta llegar a la sentencia final. El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia. No solo puse dinero, también puse nombre. La escritura de la casa llevaba mi firma junto a la de mi hijo. Lo hicimos así por seguridad, porque yo aportaba más de la mitad del valor y el notario lo dejó claro. Legalmente, la propiedad era compartida. En aquel momento, ellos lo vieron como un gesto de confianza, como una garantía de que nunca quedarían solos. Nunca sospecharon que ese mismo papel, que ahora ignoraban y daban por olvidado, sería la llave que más tarde giraría contra ellos. Cada vez que caminaba por la sala y veía el cuadro enorme que colgaron para decorar, pensaba en las cajas que yo había cargado el día de la mudanza. Cuando me sentaba en la cocina a tomar café, recordaba la tarde en que instalamos juntos los primeros electrodomésticos y cómo nos reímos al no saber conectar el lavavajillas. En cada detalle de esa casa estaba mi huella, invisible pero presente, y sin embargo me trataban como a un extraño, como a un invitado incómodo que había estirado demasiado su estadía. Lo que más dolía no era el dinero en sí, ni siquiera el esfuerzo invertido. Lo que me quemaba por dentro era la forma en que habían transformado un acto de amor en una deuda invisible que ellos se negaban a reconocer. Se habían acostumbrado a la idea de que yo estaba allí para dar, para cubrir, para sostener, y ahora que ya no me necesitaban, me pedían que desapareciera, como si fuera un préstamo que se vence, un mueble que se desgasta, un recuerdo que incomoda. Esa noche, con la carpeta roja sobre mis rodillas, repasé cada número, cada firma, cada documento, y pensé en lo irónico que era todo. Yo les había dado la base para levantar sus sueños, y ellos, en lugar de honrarme, habían decidido empujarme hacia afuera. Creyeron que el tiempo me había debilitado, que la edad me había vuelto dócil, que podía aceptar cualquier cosa con una sonrisa cansada, pero no entendieron que los años también enseñan paciencia, estrategia y memoria. El recuerdo del dinero entregado no me hacía sentir orgullo ya, me hacía sentir claridad. Claridad para entender que yo no era un huésped en esa casa, ni mucho menos un intruso. Yo era codueño. Tenía tanto derecho como ellos a decidir qué se hacía con esas paredes, con esos muebles, con esa vida que construyeron encima de mi sacrificio. Y si me querían fuera, sería bajo mis condiciones, no bajo sus órdenes. Cerré la carpeta, apagué la luz y me recosté en la cama con una calma que no había sentido en años. Por primera vez, comprendí que no estaba a su merced. Ellos estaban a la mía. No fue de un día para otro. No fue que pasamos de la gratitud al rechazo en un instante. Como todo lo que se pudre por dentro, empezó con grietas pequeñas, casi invisibles, que yo en su momento decidí ignorar. Ahora, cuando repaso cada gesto, cada palabra disfrazada de broma,
Me doy cuenta de que la historia ya estaba escrita mucho antes de la frase final de mi nuera. La verdad es que su gratitud se transformó poco a poco en incomodidad y luego en fastidio, hasta que lo único que quedaba era la necesidad de borrarme. Al principio, cada vez que llegaba una visita, me presentaban con orgullo. Él es mi padre. Gracias a él tenemos esta casa. Recibía sonrisas, apretones de mano, palabras de admiración. Mi nuera incluso me decía, frente a los demás, que yo era el verdadero pilar de la familia. Esas palabras me hacían sentir que todo había valido la pena, que no había sacrificado en vano. Pero con el tiempo, esos gestos empezaron a desaparecer. Ya no me mencionaban en las conversaciones, ya no hablaban de mi aporte, como si se avergonzaran de reconocer que la base de su estabilidad venía de un hombre viejo al que querían mandar al rincón. Las bromas comenzaron de manera sutil. «Papá es un poco chapado a la antigua», decía mi hijo cuando yo opinaba sobre algún gasto excesivo. O la risa de mi nuera cuando me escuchaba preguntar por qué necesitaban contratar un decorador para elegir colores de paredes. Es que no entiende cómo funciona ahora el estilo moderno. Yo reía también, para no incomodar, para no parecer rígido. Pero cada una de esas frases me dejaba una marca, una pequeña grieta en la fachada de la supuesta unidad familiar. Después vinieron los gestos silenciosos, esos que no necesitan palabras para decirlo todo. La televisión del cuarto principal a todo volumen para que yo no subiera a compartir sala. El refrigerador del segundo piso con candado para organizar mejor las comidas. Las cenas familiares que se fueron reduciendo, hasta que un día simplemente dejaron de invitarme a la mesa principal con la excusa de que era mejor que comiera más temprano. Yo lo aceptaba, tragando el orgullo, convenciéndome de que eran detalles sin importancia, que lo esencial, el amor de mi hijo, seguía intacto. Pero las grietas se hicieron más visibles cuando empezaron a planear el futuro de la casa sin contar conmigo. Escuchaba sus conversaciones a escondidas. Cuando ampliemos el jardín, cuando derribemos la pared del sótano, siempre hablaban en plural, siempre se proyectaban, pero nunca me incluían. Era como si yo fuera una sombra que simplemente estaba ahí, temporal, esperando el momento de desvanecerse. Yo seguía en silencio, porque quería creer que todo era un malentendido, que en el fondo me valoraban aunque no lo mostraran. Pero la verdad es que me estaban entrenando para ser invisible. El punto más doloroso fue cuando escuché a mi hijo decir, sin saber que yo estaba cerca, que yo era un obstáculo. Estaba en la sala, con su prometida, y dijo, mientras él siga aquí, no podemos tener el espacio que necesitamos. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier rechazo directo. No era una broma, no era un comentario suelto. Era la confirmación de que mi presencia era una carga, un problema a resolver. La mujer que iba a casarse con él asintió en silencio, y en sus ojos vi la determinación de alguien que ya había tomado una decisión, sacarme de la ecuación. Fue entonces cuando entendí que las grietas no eran casualidad. No era que se les escapaban comentarios por error. Era un plan en proceso, una forma calculada de hacerme sentir cada vez más incómodo, hasta que yo mismo decidiera marcharme. Querían que fuera yo quien tomara la decisión de desaparecer, para no cargar con la culpa. Y por un tiempo casi lo lograron. Me convencí de que quizá lo mejor era buscar un lugar aparte, no incomodarlos, dejarles el espacio que tanto ansiaban. Pero cada vez que miraba los papeles en mi carpeta roja, recordaba la verdad. Esa casa también era mía. Las grietas siguieron creciendo, y lo que en un principio fueron pequeñas burlas y omisiones, se convirtieron en un terreno hostil. El aire en la casa ya no se sentía como hogar, sino como una sala de espera donde me toleraban por costumbre. Yo seguía callado, pero dentro de mí algo empezaba a tomar forma. Cada grieta, cada gesto, cada palabra que guardaba en silencio no era debilidad. Era el material con el que, llegado el momento, construiría la respuesta que no esperaban. Esa noche fue larga, tan larga que sentí que el reloj había decidido detenerse para obligarme a enfrentar cada pensamiento que había intentado esquivar durante años. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Cerraba los ojos y la frase de mi nuera me atravesaba como un eco interminable. El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia. No importaba cuántas veces me repitiera que debía mantener la calma, que no valía la pena darle más vueltas,
La herida se abría una y otra vez. Fresca, punzante, definitiva. Me levanté de la cama alrededor de las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al mío, un silencio de comodidad, de gente que duerme tranquila porque cree tenerlo todo bajo control. Caminé por el pasillo sin encender las luces. Conocía cada rincón, cada tabla que crujía, cada sombra que se alargaba en la pared. Era mi casa tanto como de ellos, aunque quisieran negarlo. Llegué hasta la sala. Me senté en el sofá y permanecí allí, a oscuras, escuchando el rumor distante de los autos que cruzaban la avenida y el zumbido eléctrico del refrigerador. Fue allí donde la decisión comenzó a tomar forma, no de golpe, sino como una verdad que se va revelando poco a poco. Si querían que yo desapareciera, lo haría, sí, pero no como un viejo derrotado que baja la cabeza y se marcha sin mirar atrás. No les iba a regalar la satisfacción de verme salir con las maletas a cuestas, buscando dónde caerme muerto. No. Mi desaparición iba a tener el peso que merecía. Iba a ser tan contundente que les dolería más que mi presencia. Me levanté y caminé hasta mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba la carpeta roja, esa que siempre llevaba conmigo, esa que ellos pensaban que contenía papeles sin importancia, recuerdos de otra época. La puse sobre la mesa y encendí la lámpara de noche. El resplandor tibio iluminó los documentos. La escritura de la casa con mi nombre al lado del de mi hijo. Los recibos de las transferencias, las cartas del banco. Toqué cada hoja con la yema de los dedos como quien acaricia un arma que ha estado guardada demasiado tiempo. Me quedé un buen rato repasando los números, las firmas, los sellos notariales. Cada línea era un recordatorio de que yo no estaba de más, de que no era un parásito viviendo de su generosidad. Era, de hecho, la razón por la que tenían un techo, la base sobre la que habían levantado sus sueños. Y aún así me pedían que desapareciera. Sonreí con amargura. Ellos no sabían que yo tenía en mis manos la llave para cumplirles el deseo, pero a mi manera. En esa madrugada decidí que no iba a seguir jugando el papel de invitado incómodo. Iba a usar lo que era mío, lo que siempre había sido mío, para enseñarles lo que significa subestimar a un hombre que ha vivido demasiado como para no conocer el valor del silencio. Pensé en lo irónico que resultaría. Yo desaparecería, sí, pero con un gesto que haría desaparecer también todo lo que ellos daban por seguro. Volví a guardar los papeles en la carpeta. La cerré con cuidado y la coloqué sobre la maleta pequeña que tenía en el armario. Empecé a doblar ropa sin hacer ruido. Una camisa, 2 pantalones, un par de zapatos cómodos. Todo lo demás podría quedarse, ya no me importaba. Lo esencial era esa carpeta roja. Mientras guardaba mis cosas, sentí una calma extraña, como si al fin estuviera recuperando algo que había perdido hacía mucho, el control sobre mi propia vida. Cuando terminé, me senté en el borde de la cama y miré alrededor de la habitación. Las paredes eran frías, impersonales, pintadas con colores que nunca elegí. Ni un solo objeto de valor personal colgaba allí, salvo una foto enmarcada que mantenía en la mesita. Una imagen antigua de mi hijo cuando era niño, con los brazos extendidos hacia mí. La tomé entre mis manos y me quedé mirándola largo rato. Era un recordatorio de que alguna vez fui indispensable, de que antes de que las grietas lo consumieran todo, había existido un vínculo verdadero. Pero ya no quedaba nada de eso. Guardé la foto en la maleta, apagué la luz y me acosté de nuevo. No dormí, pero tampoco lo necesitaba. Había tomado la decisión más clara de mi vida. Desaparecería, sí, pero no como ellos lo esperaban. Lo haría de una manera que jamás podrían olvidar. El amanecer llegó sin que mis párpados se cerraran un segundo. La luz entró por la ventana y me sorprendió sentado en la cama, con la carpeta roja sobre las rodillas. No me sentía cansado, aunque había pasado la noche en vela. Al contrario, me sentía ligero, como si la decisión de la madrugada me hubiera quitado un peso que llevaba arrastrando desde hacía años. Ya no era un hombre viejo soportando humillaciones en silencio. Era alguien que había decidido cómo y cuándo desaparecer. Y esa mañana, el primer paso era claro: el notario. Me duché despacio, me vestí con la misma calma de siempre, como si fuera un día común. Bajé a la cocina, preparé café y lo bebí solo, en la mesa amplia donde solía sentarme con mi hijo cuando era pequeño a hacer las tareas. Ellos seguían dormidos. Podía escuchar la respiración tranquila desde el pasillo.
Esa paz de ellos me dio una especie de ironía amarga. Mientras soñaban con flores y música de boda, yo preparaba el movimiento que derrumbaría todo su escenario. Guardé la carpeta en el maletín. Pedí un taxi y salí de la casa sin hacer ruido. El conductor no hizo preguntas. Apenas me miró por el espejo retrovisor, como calculando cuántos años tenía y a dónde podía ir a esa hora con un maletín en la mano. Le di la dirección del despacho del notario que conocía desde hacía tiempo. No era la primera vez que trataba con él. Había sido testigo de mis papeles de jubilación y de algunas herencias menores que recibí tras la muerte de mis padres. Siempre había confiado en él porque era un hombre discreto, alguien que entendía que los documentos más importantes de la vida se firman sin ruido, sin testigos innecesarios. Cuando llegué, el edificio todavía estaba medio vacío. Subí por el ascensor con el corazón sereno. Al abrirse las puertas, lo encontré esperándome en su oficina, como si supiera que yo iba a aparecer. Don Manuel, me saludó con cortesía. ¿Qué lo trae tan temprano? Coloqué la carpeta roja sobre su escritorio y lo miré fijo a los ojos. Vengo a vender mi parte de la casa, dije sin titubeos. Él arqueó las cejas, sorprendido, pero no preguntó nada más de lo necesario. Abrió la carpeta, revisó los documentos, comprobó firmas y fechas. El silencio en esa oficina era distinto al de mi casa. No era un silencio hostil ni incómodo. Era el silencio profesional, ese que se respeta cuando uno entiende que lo que está ocurriendo tiene peso, que cada palabra debe medirse. Mientras él preparaba los papeles, yo miraba por la ventana. La ciudad se desperezaba. Autos en los semáforos, gente caminando rápido con café en mano, niños con mochilas camino al colegio. Era la misma rutina de siempre, pero para mí todo estaba cambiando. Una simple firma iba a darle un giro irreversible a mi historia, y sobre todo, a la de ellos. El notario me pidió que leyera cada cláusula. Lo hice despacio, palabra por palabra. No quería que nada quedara al azar. Confirmé que la transacción sería inmediata, que el pago se haría en una cuenta nueva a mi nombre, fuera del alcance de cualquiera que intentara buscarla después. Acepté sin dudar. Cuando colocó el documento final frente a mí, saqué mi bolígrafo. El mismo que había usado para firmar tantas cosas en mi vida. Permisos escolares, contratos de trabajo, papeles médicos, cartas de seguro. Mi mano no tembló. Escribí mi nombre completo con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El sonido de la pluma sobre el papel me pareció un trueno silencioso. Una firma, nada más que eso, pero lo suficiente para cambiar el destino de 3 personas. El notario levantó la mirada y me preguntó si estaba seguro. Asentí sin decir palabra. En sus ojos vi respeto, quizás un destello de comprensión. Selló el documento, estampó su rúbrica y me entregó una copia oficial. Está hecho, dijo con voz grave. A partir de ahora, ya no tiene ninguna obligación con esa propiedad. Guardé la copia en la carpeta y cerré el maletín. Al levantarme, sentí como si hubiera soltado una carga que llevaba pegada en la espalda desde hacía demasiado tiempo. Salí de la oficina y respiré hondo el aire fresco de la mañana. No había marcha atrás. La casa ya no era mía, pero tampoco de ellos. Era, a partir de ese momento, el recordatorio de que subestimaron al hombre equivocado. Volví en taxi al motel donde había reservado una habitación por adelantado, como si mi instinto hubiera sabido que este día llegaría. Dejé el maletín sobre la cama y me miré en el espejo. Lo que vi no fue un hombre derrotado, sino alguien que, tras años de aguantar en silencio, había aprendido que a veces basta una firma para recuperar la dignidad. Ellos aún dormían, soñando con su boda, sin imaginar que todo se había desplomado en una oficina discreta, bajo la tinta de mi pluma. El día después de la firma, la ciudad amaneció igual que siempre. Gente corriendo hacia el trabajo, niños uniformados, el sonido constante de motores en la avenida. Afuera, nada parecía haber cambiado. Pero en el interior de esa casa, la misma que ellos creían suya, la tierra estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Yo no estaba allí para verlo, pero no necesitaba estarlo. Sabía con certeza que los primeros temblores no tardarían en llegar, que la decisión tomada en silencio ya había comenzado a desplegarse, como un efecto dominó imposible de detener. Todo empezó con una llamada. Lo supe porque el notario me lo advirtió. El banco sería el primero en enterarse. Los pagos pendientes,
las deudas que ellos habían asumido con la seguridad de que la casa los respaldaba, de pronto quedaron flotando en el aire. Al vender mi parte, la propiedad dejó de ser una garantía válida, y las entidades financieras no tardaron en reaccionar. Imaginaba la expresión de mi hijo al recibir ese aviso temprano en la mañana, mientras se ajustaba la corbata o revisaba la lista de invitados. Un gesto de incredulidad primero, luego de rabia, y finalmente de miedo. Después vino el golpe a la boda. Todos esos contratos firmados con floristas, fotógrafos, el salón de eventos más caro de la ciudad, todo estaba sujeto a la estabilidad de la casa como respaldo. La noticia corrió más rápido de lo que yo esperaba. La boda quedaba automáticamente en suspensión. No importaba que hubieran hecho depósitos. Sin la base financiera, todo se desmoronaba. Imaginaba a mi nuera revisando frenéticamente su celular, llamando a los proveedores, exigiendo explicaciones, intentando salvar lo insalvable. Y en cada intento, recibiendo la misma respuesta. Lo sentimos. Sin garantía no podemos continuar. Lo curioso de la ruina es que nunca llega sola. Arrastra con ella cada detalle que parecía seguro. Los amigos que antes aplaudían y decían, «¡Qué boda tan espectacular se viene!», comenzaron a retirarse en silencio. Algunos inventaban excusas para no prestar dinero, otros simplemente desaparecían de las conversaciones. El círculo que tanto les gustaba exhibir empezó a desmoronarse junto con los arreglos de flores que ya no serían entregados. Yo, en cambio, permanecía en mi habitación del motel, sentado junto a la ventana, observando la lluvia que caía sobre el asfalto. La calma me envolvía. No había gritos, no había discusiones, solo el murmullo de la ciudad y el eco de una venganza que no necesitaba levantar la voz. Una firma había hecho el trabajo que ninguna confrontación hubiera logrado. A media tarde recibí el primer mensaje de mi hijo. Breve, sin explicación, solo una pregunta cargada de urgencia. «Papá, ¿hiciste algo con la casa?» No respondí. Lo dejé allí, flotando en la pantalla, como una piedra lanzada a un pozo sin fondo. Unas horas más tarde, llegó otro. «Por favor, contesta, es serio. Se están cancelando cosas». Tampoco respondí. Mi silencio era el eslabón que faltaba en ese efecto dominó. Mientras ellos caían uno tras otro, yo permanecía inmóvil, observando. No tardaron en aparecer las llamadas perdidas, una tras otra, decenas en el transcurso de la noche. Algunas eran de mi hijo, otras de números desconocidos que seguramente eran deudas, bancos, proveedores. Yo apagaba el teléfono por momentos. Lo encendía solo para confirmar que el mundo seguía desmoronándose. Era un espectáculo silencioso, un derrumbe del que no necesitaba ser testigo directo, porque cada notificación confirmaba lo que ya sabía. La boda de ensueño estaba muerta antes de comenzar. Me imaginaba la escena en la casa, mi nuera gritando, mi hijo intentando calmarla, ambos revisando papeles, llamadas que terminaban en discusiones, lágrimas mezcladas con reproches. Y entre ellos, la certeza creciendo como un veneno, que yo había tenido algo que ver, que mi silencio era más peligroso que cualquier palabra. No me engaño, no había alegría en mí. No era placer lo que sentía al verlos caer. Era una calma extraña, la misma que uno experimenta cuando finalmente deja de cargar con algo que lo aplastaba. Ellos me habían pedido desaparecer, y yo lo estaba cumpliendo, pero no como imaginaban. No era yo quien desaparecía. Era su mundo construido sobre la soberbia y el desprecio el que se desmoronaba, pieza por pieza. Al final del día, mientras apagaba la lámpara del motel, supe que lo peor para ellos aún no había llegado. Porque perder una boda puede doler. Pero lo que los esperaba después, la casa vacía, el eco de mi ausencia tangible, sería un golpe del que no podrían levantarse tan fácilmente. El día en que regresé a la casa por última vez, el aire tenía un peso distinto, como si hasta las paredes supieran que aquello ya no me pertenecía. No fui con rabia ni con prisa. Caminé despacio, sosteniendo el maletín con la carpeta roja ya vacía de poder, porque lo que debía firmarse ya estaba firmado. El resto era un acto simbólico, el cierre de un círculo que ellos nunca entenderían. El vecindario estaba en silencio, apenas interrumpido por el sonido de un perro ladrando en la distancia. Me detuve frente a la puerta principal, la misma que yo había ayudado a pagar, y respiré hondo antes de girar la llave. Adentro todo estaba igual, y al mismo tiempo, nada era igual. La sala seguía decorada con los colores que había criticado en su momento.
Las cortinas nuevas colgaban intactas, y los muebles relucían como si esperaran recibir a los invitados de la boda. Pero ya no había risas ni preparativos. El eco de mis pasos sobre el piso de madera resonaba como un recordatorio de que, muy pronto, aquel espacio quedaría en manos de extraños. No llevaba mucho conmigo, solo lo esencial: una maleta pequeña con ropa, algunos papeles que me quedaban y un objeto que había decidido dejar como mi última respuesta. No era venganza, ni tampoco un mensaje de odio. Era un recordatorio, algo que ellos no podrían ignorar aunque intentaran. Caminé hasta mi habitación, la que siempre me relegaron como el cuarto de huéspedes. Allí el aire estaba frío, las paredes desnudas, como si ya me hubieran borrado antes de tiempo. Abrí la maleta y saqué el marco con la fotografía que guardaba desde hacía años. Mi hijo de niño, sentado en mis hombros, riendo con la inocencia que el tiempo se había llevado. La coloqué sobre la mesa de noche, justo en el centro, como un faro en medio de la nada. Pero no fue lo único. Al lado de la foto, dejé una carta escrita a mano la noche anterior en el motel. No eran muchas palabras, no había reproches ni acusaciones. Solo una frase sencilla, escrita con mi letra firme. Me pidieron que desapareciera. Aquí lo tienen. Pero recuerden, todo esto existió porque yo estuve aquí primero. Doblé la carta y la puse bajo el marco, de modo que al levantarlo para retirarlo, inevitablemente la leerían. Recorrí el resto de la casa una última vez. Toqué las paredes. Repasé con la mirada los rincones donde alguna vez me sentí parte, aunque fuera de manera fugaz. La cocina donde preparé café cada mañana en silencio. La sala donde escuchaba sus risas desde lejos. El jardín que yo mismo ayudé a limpiar el día que nos mudamos. Todo eso quedaba atrás, pero no como derrota, sino como liberación. Antes de irme, me detuve en la entrada. Saqué del bolsillo un llavero viejo que llevaba siempre conmigo. Era el mismo que usé desde que firmamos la compra de la casa, un pedazo de metal desgastado por el tiempo. Lo coloqué sobre la mesa del recibidor, junto a un florero vacío. Otro gesto pequeño, pero cargado de significado. Esas llaves ya no abrían nada para mí, y al mismo tiempo eran la prueba de que alguna vez lo abrí todo para ellos. Cerré la puerta detrás de mí y escuché el clic seco de la cerradura. Ese sonido fue como un cierre definitivo, más fuerte que cualquier palabra. No miré hacia atrás. Caminé hasta la acera y me alejé con pasos firmes. En mi mente, podía imaginar la escena cuando volvieran. Entrarían con nerviosismo, buscando explicaciones, y se toparían con la sala intacta, la casa vacía de mi presencia. Y en ese pequeño cuarto del fondo encontrarían la foto y la carta. Y allí, en ese instante, entenderían que mi silencio siempre fue más poderoso que sus desprecios. No dejé gritos, no dejé amenazas, dejé recuerdos. Dejé la prueba de que, aunque quisieran borrarme, yo era la raíz de todo lo que habían tenido. Dejé una ausencia tan marcada que ningún mueble nuevo, ninguna pintura fresca, ningún intento de olvidar podría llenar. Al salir, sentí el aire fresco en el rostro y supe que ese era el verdadero final de mi estancia allí. No era la expulsión que ellos habían planeado, era mi decisión. Y lo que dejé dentro, aunque sencillo, los perseguiría mucho más que cualquier castigo material, porque no hay silencio más ruidoso que el de una foto que recuerda lo que fuiste y una carta que señala lo que perdiste. No pasaron ni 48 horas desde que dejé la casa vacía cuando el derrumbe público comenzó. Yo no estaba allí para verlo con mis propios ojos, pero la información me llegó como siempre lo hace en estos tiempos, a través de las pantallas, de las redes sociales donde todos muestran su mejor cara, hasta que la verdad los obliga a quitarse la máscara. Y verlos en ese escenario, intentando justificar lo injustificable, fue una confirmación de que mi silencio había golpeado mucho más fuerte que cualquier grito. El primer movimiento lo hizo mi nuera. Una fotografía publicada en su perfil, tomada en el salón de la boda que nunca se realizaría. Estaba vestida de blanco, aunque no con el traje definitivo, sino con una prenda improvisada, y sus ojos enrojecidos delataban que había llorado. El pie de foto decía, traicionados por quien más debía protegernos. Nada más, ninguna explicación concreta, solo una frase lo suficientemente ambigua para despertar lástima inmediata. Y funcionó. Los comentarios no tardaron en llegar.
amigos, conocidos, incluso gente que apenas los había visto una vez, todos llenándolos de mensajes de apoyo. Eres fuerte. Dios les dará justicia. No se merecen esto. Leí cada comentario desde la pantalla de mi teléfono en la habitación del motel. No sentí rabia, ni ganas de responder, solo una calma gélida. Porque yo sabía lo que ellos callaban. Nunca mencionaban el dinero que recibieron de mis manos, nunca hablaban de la escritura firmada, nunca admitían que su gran boda estaba sostenida sobre la base de mi sacrificio. Preferían presentarse como víctimas, como dos jóvenes inocentes arruinados por la crueldad de un padre egoísta. Luego fue mi hijo quien publicó una foto aún más dolorosa, al menos para quienes no conocían la verdad. Él y yo, años atrás, sentados en un banco del parque, cuando él era apenas un niño y yo lo sostenía por los hombros. La acompañó con un texto calculado. A veces, quienes te enseñan a caminar también son los primeros en hacerte tropezar. La frase se llenó de corazones, de reacciones, de frases de consuelo. Nadie preguntaba por qué, nadie pedía contexto. Porque así funcionan las redes. Basta con una imagen manipulada y las culpas se reparten solas. Lo que más me llamó la atención fue la estrategia. No atacaban de frente, no me nombraban directamente. Usaban insinuaciones, frases cortas, apelando al vacío que otros llenarían con suposiciones. Era un teatro bien montado, y sin embargo, en cada publicación, en cada lágrima exhibida, yo podía leer lo que realmente había detrás. Desesperación. No era dolor sincero, era miedo a que la verdad saliera a la luz. Lo confirmé cuando apenas un día después, comenzaron a llegarme mensajes privados de personas que no veía hace años. Un primo lejano, una ex vecina, incluso antiguos compañeros de trabajo. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué pasó? Algunos con tono de acusación, otros con genuina curiosidad. No respondí. No necesitaba explicar nada. La verdad estaba escrita en documentos notariales y transferencias bancarias, no en las pantallas donde ellos mendigaban compasión. Mientras ellos se exponían, yo permanecía en silencio. Y ese silencio era lo que más los desgastaba, porque sabían que, en cualquier momento, yo podía mostrar pruebas. Bastaba con una sola fotografía de la escritura, con un solo recibo, para derrumbar toda la narrativa que estaban construyendo. Esa amenaza implícita era más fuerte que cualquier defensa pública. Me los imaginaba discutiendo en la casa, revisando sus redes, borrando y volviendo a subir publicaciones, intentando calcular hasta dónde podían tensar la cuerda sin que yo la cortara con un solo gesto. Y esa imagen me dio una certeza. Ellos ya no controlaban nada. Se habían lanzado a un escenario donde el aplauso de desconocidos era su único refugio, y ese refugio es frágil, efímero, fácil de quebrar. Con cada publicación, con cada lágrima exhibida, el público empezaba a dividirse. Algunos preguntaban por qué sus lujos de repente se habían esfumado. Otros recordaban haber visto las remodelaciones costosas de la casa meses atrás, y ahora no entendían cómo podían proclamarse víctimas. La duda se infiltraba como agua entre las grietas, y yo, desde la distancia, solo esperaba. El derrumbe público no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y sabía que el verdadero golpe aún estaba por venir, cuando no solo las redes, sino también la vida real, les recordara que la compasión digital no paga deudas, no recupera casas, no reconstruye bodas. Ellos habían querido usar mi silencio como un arma contra mí. Lo que no entendían es que el silencio, cuando está lleno de verdad, siempre termina hablando más alto que cualquier discurso. El día en que todo terminó para ellos fue, paradójicamente, el día en que todo comenzó para mí. La casa ya no me pertenecía. La boda estaba cancelada. Y las redes sociales hervían con lágrimas y acusaciones que intentaban pintarme como un traidor. Pero yo, en la quietud de mi nueva habitación, en un pequeño apartamento frente al mar, descubrí que había ganado algo mucho más valioso que cualquier victoria pública: el derecho a existir en paz, sin tener que pedir permiso, sin mendigar un espacio en una familia que me había echado con desprecio. La primera mañana que desperté allí, el sonido de las olas sustituyó los gritos ahogados y los murmullos de conspiración. Abrí la ventana, y el aire salado entró en mi pecho como un recordatorio de que todavía quedaba vida por vivir, vida que no debía a nadie más que a mí mismo. Caminé descalzo por el suelo frío.
Miré las paredes desnudas y sentí algo que no sentía desde hacía años. Libertad. No estaba atado a la culpa ni a la obligación. No tenía que probar mi valor, porque ya lo había demostrado de la forma más silenciosa y contundente. Guardaba aún la carpeta roja, ahora con menos papeles, pero con el mismo peso simbólico. No necesitaba abrirla para recordar lo que contenía. Mi historia, mi esfuerzo, mi derecho. La coloqué en un cajón, no como un arma preparada, sino como un archivo cerrado. Había cumplido su propósito. Había servido de escudo y de espada. Ahora solo quería dejarla descansar, igual que yo me permitía descansar. Los días siguientes fueron extraños al principio. Me descubría mirando el teléfono con la tentación de responder a los mensajes, de aclarar, de defenderme. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, me detenía. ¿Para qué? ¿Qué ganaba con justificarme ante quienes ya habían decidido borrarme? El silencio había sido mi aliado hasta entonces. Y comprendí que seguiría haciéndolo. No necesitaba explicaciones. La verdad estaba escrita en los hechos, no en los muros digitales donde ellos seguían mendigando compasión. Con el paso de las semanas, mi rutina cambió. Caminatas por la playa al amanecer, un café sencillo frente al mar, tardes de lectura en el balcón. Empecé a conocer a algunos vecinos, personas que no sabían nada de mi historia, que no me veían como un banco ambulante ni como un estorbo. Me veían como un hombre más, alguien que como ellos buscaba un poco de tranquilidad. Esa normalidad, tan simple, era un lujo que había olvidado. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, encontré la fotografía que había dejado en la casa. Mi hijo sobre mis hombros, riendo. Había guardado una copia sin darme cuenta. La sostuve largo rato, preguntándome en qué momento dejó de ser aquel niño que me buscaba con los brazos abiertos para convertirse en un hombre capaz de expulsarme de su vida con un silencio cómplice. No sentí odio, tampoco nostalgia. Sentí, más bien, una distancia definitiva, como cuando uno observa un barco alejarse en el horizonte y entiende que no volverá. Lo último que supe de ellos fue por terceros. Me contaron que habían tenido que irse de la ciudad, que las deudas los habían alcanzado, que los amigos que antes llenaban sus redes de corazones desaparecieron cuando ya no había boda que celebrar ni lujos que mostrar. La compasión digital se esfumó, como todo lo efímero, y quedaron solos. No me alegré, no celebré. Simplemente confirmé que la vida había puesto cada cosa en su lugar. Una noche escribí en mi cuaderno una frase que resumía todo lo vivido. Me pidieron desaparecer y lo hice. Pero no de la manera que imaginaron. Desaparecí de su mundo para renacer en el mío. Cerré el cuaderno y lo guardé en la mesa de noche, al lado de una lámpara que iluminaba cálidamente la habitación. Ese fue mi verdadero renacer. Entender que no necesitaba demostrar nada a quienes me habían negado. Que no debía vivir esperando gratitud de quienes me habían usado. Que mi silencio, lejos de ser debilidad, había sido mi victoria. Ellos podían seguir hablando, inventando, llorando frente a una pantalla. Yo ya no estaba allí para escucharlos. Yo ya había comenzado de nuevo, lejos de ellos, pero más cerca de mí.